Buenas, hoy traigo el wrap up de este mes. Ha sido un mes que no ha cumplido mis expectativas completamente porque había muchos libros que quería leer que se me han quedado un poquito ahí, que sí, que sí no. Pero bueno, también ha habido muy buenas lecturas y realmente ninguna ha sido mala, simplemente que no han llegado, ¿no?, como a cumplir esas expectativas que yo tenía. El primer libro que leí fue Todo eso te daré, de Dolores Redondo, y la verdad es que aunque las primeras 100 páginas se me hicieron un poco lentas, como que me costó engancharme a la historia. La verdad es que acabó encantándome, me gustó muchísimo. La historia nos va a contar sobre un escritor que de pronto van a su casa, ¿no? Tocan el timbre y es la policía que le comunica que su marido ha muerto y empieza a descubrir que su marido tenía como una doble vida, que era un marqués en Galicia, ¿no? No me acuerdo el marqués de qué era, pero bueno, era el marqués de algo. Y como que es rico, ¿no?, que tiene propiedades, que tiene una familia muy extensa que él desconocía, como que tiene una doble vida que él no era partícipe de ella, ¿no? Empezarán a descubrir que su muerte no ha sido un accidente. Y ahí empezará un poco a girar toda la historia. Creo que lo mejor del libro es la ambientación, tiene una ambientación súper brutal. Me quedaban ganas todo el tiempo de visitar esos sitios que el libro mencionaba. Mencionaba mucho, por ejemplo, la Ribeira Sacra, no sé si se pronuncia así, pero no sé, tenía una ambientación también creada sobre ese lugar que me encantaría algún día visitarlo, porque no sé, tengo una imagen en mi mente, ¿no?, y como una aura con ese sitio que el libro me la ha creado brutal. Y creo que eso es gran parte el éxito de la novela, ¿no?, que tiene una ambientación brutal, y yo creo que las novelas que son sobre todo de thriller o de misterio tiene que jugar mucho con la ambientación, porque si te logran meter en el ambiente, ¿no?, de la zona, de la ciudad, de los escenarios, yo creo que es mucho más fácil que también entres a la historia y a los personajes. Y además en este caso creo que los personajes también están bastante bien definidos, no se libran de clichés, ¿no?, porque a fin de cuentas es una novela policíaca y yo creo que a día de hoy es muy difícil que las novelas policíacas se libren de los clichés, porque está todo tan manido ya y hay tanto, está tan explotado el recurso que ya yo creo que es muy complicado. Pero bueno, aunque haya clichés, no terminan de ser tan obvios, ni tan trillados, ni tan metidos con calzador como suele pasar muchas veces. Y también hay una cosa muy importante, es que el personaje del protagonista, Manuel, me parece un personaje súper entrañable, le he cogido muchísimo cariño. Y yo creo que cuando pasa eso con un personaje ya sabes que la novela te va a encantar, pase lo que pase, sabes que la vas a disfrutar. Me encantó ver un protagonista gay en una novela de thriller o policíaca, cosa muy poco habitual. Pueden aparecer como secundarios, pero no como protagonistas. Y me encantó ver que el ser gay o no era el motivo por el que el protagonista estaba deprimido o lo estaba pasando mal, ¿no? Que ya cansa, ¿no?, que el tema principal en el que se mueve la novela sea la condición sexual y nunca positiva, ¿no?, siempre desde un punto dramático. Y entonces verlo así yo creo que es muy positivo y que refresca mucho lo que es el género. Me gustó mucho, como digo, creo que mantiene bastante bien la atención. Si no le puse la nota máxima es porque llegó un punto en que va eliminando tan rápidamente los posibles asesinos que quedaban bastantes páginas y yo ya me hacía una idea de lo que había pasado, ¿no? Pero bueno, a mí me gustó mucho. No tenía intención de leer la trilogía del Bastam, pero la voy a leer porque tenía como cierto rechazo, porque había leído muchas críticas así como medios negativas, como que era literatura policial un poco así entretenida pero malilla. Y a mí no me pareció para nada Todo eso te daré malo, en absoluto, con lo cual voy a tener que leer la trilogía porque lo mismo también me gusta. El segundo libro que leí fue de una de mis autoras favoritas. Yo creo que de esta autora, lea lo que lea, siempre me va a impactar. No todos sus libros me gustan por igual, pero todos tienen ese aura diferente y personal que a mí me encanta, y me encanta ver autores tan originales, y yo creo que pocas tan originales como esta. La autora en cuestión es Amélie Nothomb y el libro es El sabotaje amoroso. No sé si sabéis que Amélie, gran parte de su obra es como biográfica. No dudo que sea biográfica completa, ¿no? Creo que le mete fantasía entre medio, porque si no ha tenido que tener la vida más interesante del universo. La novela nos va a hablar de 3 años que pasó Amélie en China, de los 5 a los 7, y lo curioso, al menos lo primero que te impacta, a mí me impactó, es que Amélie pasó esos años en China durante la Revolución Cultural,
que os ha hablado muchísimo de la revolución cultural. Me parece un tema súper guay, siempre me llama muchísimo la atención, me encantan todos los libros que tratan sobre ese tema, o que tengan ese tema como telón de fondo, ¿no? Y el caso es que pensar que Amelie ha vivido en China durante la revolución cultural me parece una cosa que es normal que esta mujer sea tan peculiar, porque ha tenido unas experiencias y una vida brutales. Vino de Japón, que pasó sus primeros años de vida, y de Japón se mudó a China a causa del trabajo del padre. Y el caso es que en estos años en China realmente no va a ser tan importante China. Vamos a ver a China de telón de fondo y siempre con una crítica negativa, ¿no? Propia de los años que vivía, ¿no? Como la ciudad estaba destruida, cómo realmente no tenían un gobierno fiable, cada dos por tres estaban poniendo nuevos ministros, ¿no? Como que la gente desaparecía, muerta, y uno nuevo, ¿no? Y como que ni siquiera la ciudad sabía quién les gobernaba realmente. Y ese es un poco el telón de fondo de la parte de la revolución cultural, ¿no? Y de vivir en China. Pero los extranjeros que vivían allí vivían como separados de la sociedad, ¿no? Como en especie de guetos cerrados por los que nadie podía entrar y no podían salir. Y en estos guetos Amélie nos va a hablar un poco de la guerra propia de los niños de dentro, ¿no? Cómo van a jugar a esas guerras, y yo creo que a través de esas guerras nos va a ser un reflejo bastante claro, ¿no? De lo que es la guerra en sí misma, esos pensamientos tan infantiles, ¿no? Y tan heroicos que muchas veces se tienen sobre la guerra, que todo es absurdo. Y en este escenario va a aparecer una niña italiana que va a ser de alguna manera el primer amor de Amélie, ¿no? Va a ser la primera toma de contacto con el amor, ¿no? Y tener sentimientos por otra persona. Me pareció muy interesante, ¿no? Las conversaciones que tenía con la otra niña. Tenían, no sé, unas conversaciones como muy de adultas, pero a la vez hacían un reflejo muy obvio de lo que es una relación amorosa obsesiva y en gran parte tóxica. Y no sé, me pareció súper interesante. Es verdad que no me ha gustado tanto como otros libros de Amélie. Me gustó, porque a mí Amélie siempre me gusta, pero no está entre mis favoritos. Quizás porque creo que hay demasiadas escenas de explicaciones sobre la guerra, que creo que gran parte el libro va sobre eso. Y me faltaron un poquito más de escenas con Elena, ¿no? Con un poquito más de conversaciones sobre todo, porque me parecía súper interesante. El tercer libro que leí fue de un autor que escribe juvenil, y a mí me resulta muy interesante porque siempre escribe juvenil LGTB. No sé hasta qué punto abarcará más sexualidades aparte de ser gay, porque él es gay. Pero bueno, en el libro que yo he leído solo abarca la homosexualidad de hombres, ¿no? Y la verdad que me esperaba bastante más. No creo que sea un mal libro, pero creo que estaba mal llevado. El libro en cuestión es Dos chicos besándose y el autor es David Levithan. Y la verdad es que yo tenía unas expectativas creadas sobre este libro, me parecía el tema súper guay. La historia va en torno a un beso y digamos que dos chicos quieren batir el récord, ¿no? Del beso más largo del mundo, como un poco para concienciar a la sociedad de que las personas se pueden amar entre ellas y que no hay un amor que sea mejor que otro, ¿no? Y en fin, por lo que luchamos muchos. El caso es que la historia está narrada de una manera extrañísima. A mí no me ha gustado nada cómo está narrado, porque está narrado de alguna manera como en una voz de como nosotros, como si fuera un grupo de personas que nos narran la historia a conjunto, y son como, se supone que son como las personas LGTB de hace 40, 50 años, ¿no? Que nos van explicando que aunque la historia está mal ahora y la cosa también no está bien, venimos de una época peor y que ya hemos conseguido muchas cosas, ¿no? Y que digamos que ahora no tenemos la mala suerte que había antes, ¿no? Cosa que es real, pero no me gustaba cómo estaba narrado. Creo que me sacaba de la historia, y creo que es muy interesante ver el choque, ¿no? De las personas LGTB que tenían antes, ¿no? Y cómo estaba mucho más perseguido antes, y ver lo que tenemos ahora. Pero desde otro punto de vista hubiese sido mucho más interesante, porque creo que el hecho de que cada dos por tres se fuera a lo que era antes y la forma tan rara de narrarla me sacaba muchísimo de la historia y no me ha permitido conocer a los personajes. Creo que hubiese sido mucho más interesante conocer los pensamientos, las ideas realmente de los personajes de la novela, no tanto de lo que piensan las personas que ya han muerto y que están, no sé, desde dónde viéndonos y contando la historia. Y no sé, me esperaba más, me esperaba más. La historia además no solo gira en torno a esas dos personas, hay como tres parejas y otros chicos solo, ¿no? Y cada grupo, ¿no? de personas, cada una de estas personas, tanto las parejas como el que está solo,
nos va a reportar situaciones muy diferentes, ¿no? De lo que implica hoy en día ser gay, ¿no? Como también depende mucho de la familia, la propia aceptación de uno. Y no sé, me parecía muy interesante el abanico de personajes que había y creo que se quedan todos muy superficial, muy poco definido, ¿no? Esas personalidades y esas características creo que daban mucho juego y creo que se quedan un poco ahí diluidos. Como digo, no creo que sea mal libro, creo que es un libro interesante, creo que es un libro positivo, pero me dio un poquito de coraje eso, ¿no? El hecho de no terminar de encariñarme de los personajes, creo que era por culpa de la narración. Tiene una cosa positiva, que por eso le puse al final las 3 estrellas, y es que me gustó mucho que no tiene una posición con el sexo eh, poco sana, ¿no? Como que no sobresexualiza a sus personajes, como que no nos ven de que los adolescentes solo son sexo, 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 sexo y sexo y todo lo relaciona con eso, ¿no? Como lamentablemente veo muchas novelas juveniles y creo que eso fue un punto súper a favor. Creo que nos presenta personajes que están enamorados, a personajes que no están enamorados, a personajes que son amigos, a personajes que tienen sexo, pero que no todo gira en torno a eso, ¿no? Y creo que fue muy positivo. El cuarto libro que leí fue un libro súper tierno que me encantó. El libro en cuestión es George, de Alex Gino. Y la historia nos va a hablar sobre una niña trans en un colegio, no recuerdo bien la edad, no sé si tenía 6 o 7 años, no recuerdo exactamente la edad, no sé si la llega ni siquiera a decir. El caso es que es una niña que vive con la injusticia, ¿no? Y con la discriminación que sufren las personas trans, que creo que dentro del colectivo son las personas que más discriminación sufren lamentablemente. Y vive al día a día, ¿no? Con esa discriminación, tanto de las personas que la discriminan eh, abiertamente, ¿no? Por considerarla diferente, como por las personas que aunque no lo vean mal o no sean tan discriminatorias con las conversaciones cotidianas y el día a día, la está discriminando casi sin saberlo, ¿no? No sé, me pareció una historia muy bonita, muy bonita contada. A través de cosas muy sencillas te cuentan mucho. Creo que esas son las historias que más me gustan, ¿no? Que no se enrole, ¿no? En cosas muy complicadas para explicarte cosas, sino que con las cosas cotidianas y con las cosas sencillas llega mucho mejor el mensaje. Me gustó mucho tanto el personaje de George, aunque realmente ella se llama Melissa, y me gustó mucho el personaje de su amiga. Creo que es un personaje súper divertido, súper sano. Creo que es muy guay ese personaje porque es el reflejo perfecto de que cuando los padres crean a los hijos libres, sin meterle ideas prejuiciosas en la cabeza, los niños por naturaleza no tienen prejuicios, se los crean papá, mamá y el entorno. Y esa niña era súper natural, súper sana y me encantó y ojalá más niños así. Y el siguiente libro fue sin duda el libro que más bagaje emocional me ha dejado de todos los que he leído hasta ahora y fue Los años rotos de Emir Andrés o Emir Ibáñez, que es su nombre como autor. La historia nos va a hablar de Pablito, que es un niño que vive en un pequeño pueblito de Argentina que se llamaba, creo, Aviateray, puede ser, corrígeme si no, Emir. Y nos va a contar que él que vivía en el pueblo con su madre, con su padre, con sus 2 hermanas y cerca tenía la casa de la abuela. Nos va a hablar de su mejor amigo Mauricio, de sus amigas Pamela y Luciana y en fin, va a hablarnos un poquito sobre todo esto. No os voy a contar más de la historia porque es una historia densa en el sentido de que nos cuenta con profundidad los sentimientos de las personas, ¿no? Y nos hace un análisis completo, ¿no? de la vida de esas personas. Y no quiero develaros nada porque creo que es importante ir descubriéndolo la historia poquito a poco y disfrutándola poco a poco. Creo que hay 2 puntos súper importantes en esta novela que creo que son los puntos más importantes para este tipo de novelas, ¿no? De dramas, de novelas un poco de aprendizaje, ¿no? De vida, ¿no? De estas novelas que te cuentan la vida de una persona y de sus personajes, en la que lo importante son los personajes realmente. Creo que es muy importante que estas 2 cosas las tengan cubiertas. La primera es que la creación de personajes y sus evoluciones tengan sentido y estén bien creados. Creo que Mira ha creado maravillosamente bien a estos personajes. Evidentemente el mejor es Pablo. Está creado de una manera tan realista, tan crudo que yo empatizaba con él en muchísimas situaciones. Yo creo que ha sido una de las pocas veces en la vida que he leído un libro que ha habido situaciones que han pasado en el libro que ha pasado Pablo, que yo las he vivido en mis carnes y exactamente igual.
y creo que fue súper emocionante, ¿no? Súper, no sé, crea un vínculo súper guay con el libro, sobre todo cuando te pasa eso, ¿no? Cuando ves reflejo en un personaje que de una situación que tú has vivido tal cual. Ya me tenía ganado, pero en ese momento me ganó del todo. Creo que todos los personajes están bien creados, todos tienen una evolución acorde, y creo que eso es súper importante, una evolución creíble. Creo que creo que prácticamente todos están muy bien hechos. Creo que, salvo el último, que se ha quedado un poquito sin más diluido, luego explicaré bien. Todos los demás me han encantado. Y luego la otra parte que me ha parecido súper positiva y súper bien llevada son las tramas. Emir mete muchas tramas desde el minuto uno, que a priori pueden parecer de trance, ¿no? Como de que pasa de una cosa a otra, que no tiene mucha importancia, pero luego todo va encajando y todo va teniendo su importancia en la historia, como si fuera la evolución adecuada para todas esas tramas. Es curioso porque hay muchas cosas que no me esperaba, pero todo encajaba a la perfección. Y no parece que sea la primera novela de Emir, porque está todo como muy bien encajado. Y eso me gustó mucho, la verdad. Y ahora las partes malas, que son dos pequeñas cositas que no es que rebajen para nada la calidad de la novela, pero son dos cositas que quizás me faltaron un poquito. Y es que hay un personaje que sale al final, que no voy a decir nada para no desvelar cosas, que sale muy poquito, que se llama Milton, y que me hubiese gustado ver un pelín más de él. Y luego lo que menos me gustó quizás fue que las últimas 100 páginas creo que son muy aceleradas, y creo que el tempo de la novela es muy lento y te permite disfrutar de los personajes y encariñarte con ellos, ¿no? Y vivir las cosas como con una realidad muy cercana, porque van pasando de una manera muy real, ¿no? Muy natural, muy lenta. Y creo que el final fue muy apresurado, me hubiese gustado que fuera un poquito más calmado, pero bueno. Y el último libro que leí fue un poco chasco. No sé muy bien si es por la expectación o porque tenía una idea preconcebida o simplemente porque no es tan bueno como lo pinta la gran mayoría del mundo, de las personas. Pero a mí no me terminó de engatusar Las Horas de Michael Cunningham. Hay una película muy famosa de este libro. He visto cachos de la película, nunca la he terminado de ver, precisamente pensando en leer primero el libro, porque yo soy de esos que son muy maniáticos de leer el libro primero, sobre todo las cosas que me interesan mucho. Y no sé, no me ha gustado tanto. La historia nos va a hablar de tres mujeres en tres épocas diferentes. La primera va a ser Virginia Woolf, la escritora, como con una especie de caracterización, ¿no? Del personaje real en personaje ficticio, pero se supone que está como orientado, ¿no? a cosas reales que pasaron, pero cómo pudieron pasar, ¿no? Luego nos va a hablar de Laura, que vive en los años 40, creo que en el 49. Y luego nos va a hablar de Clarissa, que vive en los 90. Las tres mujeres son tres mujeres insatisfechas que tienen una cierta depresión y que a causa de la sociedad en la que viven como que se sienten un poco oprimidas y un poco como que deriva un poco en que sienten esa frustración, ¿no? A priori la idea me parece súper atractiva, me parece muy guay ver el papel de la mujer en diferentes épocas, ¿no? En diferentes décadas, y ver un poco cómo vivieron por ello, ¿no? Y por qué se sentía como se sentían. El caso es que me ha parecido demasiado corto, son tres personas diferentes y claro, como tiene 200 páginas, creo que se queda muy corta la parte de cada una. Y además resulta que la más interesante para mí, tanto por la historia como por el personaje en sí de lo que es Virginia Woolf. Me apetecía muchísimo leer algo de ella sobre su vida y ver qué sentía, cómo fue su vida real, más allá de lo que he podido intuir o leer en algún lado. Me pareció muy insuficiente su parte, creo que se quedó muy corta, muy corta. Fue la parte más corta de hecho de las tres, y creo que es un poquito el reclamo inicial, porque gracias a su obra se unen las vivencias de las tres. Y me pareció eso, como muy insuficiente. Luego por otra parte tenemos a Laura, que me pareció más o menos interesante, pero como tampoco es especialmente largo, tampoco creo que termine de definir realmente al personaje y que terminemos de entenderla en su totalidad. Y luego tenemos a Clarissa, que es la que se lleva la gran parte del libro, porque los capítulos suyos son los más largos, tiene más capítulos que las otras dos, y me parece la parte más aburrida con diferencia. No me pareció el personaje nada interesante. Es un personaje que vive en la actualidad, que tiene una relación feliz, entre comillas, con otra mujer. Como que ha superado las expectativas, ¿no? de las otras dos mujeres que están oprimidas por la sociedad y que tienen deseos pues de otro tipo de vida, ¿no? Sea con mujeres o por su orientación sexual, no digo, o por lo que sea, pero que tienen otras expectativas y no se cumplen, ¿no? Por la época de la historia.
Pero sin embargo Clarissa, que tiene un entorno de gente LGTB, ¿no? De gente que la aprecia, ¿no? Que la respeta, tiene un ambiente así más positivo, ¿no? Tiene una relación desde hace muchos años con una mujer, parece igual de infeliz que las otras dos. Y no terminé de entenderlo porque tan amargada. No terminé yo de comprender y de empatizar con ese personaje. Además, la historia me parece súper aburrida. Me parece que no pasa absolutamente nada. Y no que no pase nada porque sea lento, sino que es que no pasa nada hasta el último momento final. Creo que si no hubiese estado el personaje de Clarissa me hubiese gustado muchísimo más la historia. Con las otras dos, digo. Y por último os voy a hablar de los cómics. Yo sé que a muchos nos interesará la parte de cómics, pero siempre hay algunas personas que sí me comentan el tema de los cómics, con lo cual yo voy a seguir hablando de los cómics porque a mí me apetece mucho. Y siempre los dejo al final para eso, ¿no? Para la gente de la que no le interesa mucho los mangas, los cómics, pues que sepan que los dejo un poquito al final. El primero que leí fue Un extraño en la orilla del mar. Esta es una historia que nos va a hablar de dos chavales en una especie de isla que se van a conocer y uno de ellos es gay y el otro a priori no, pero bueno, el caso es que se van a enamorar, pasarán cosas, etcétera, etcétera. Me gustó bastante porque creo que el dibujo es súper bonito. Creo que el problema que tiene es que el autor imagino que lo sacaría sin saber si va a tener repercusión y lo cerró en una historia única y se quedó muy cerradito, ¿no? Como que pasan muchas cosas en muy poco tiempo, todo muy rápido. Poco creíble porque las cosas tienen su tránsito, ¿no? Su modo de pasar y creo que pasan muchas cosas muy poco. ¿Qué pasa? Que el libro tuvo éxito y la autora sacó una segunda temporada y se llamó Un extraño en primavera. Este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. ¿Qué pasa? Que en este pasa un poquito lo contrario. En este la historia empieza a avanzar, cosa que a priori me gusta, pero creo que en este no pasa absolutamente nada o pasan muy pocas cosas en 3 tomos. Entonces creo que si hubiese tenido 3 tomos la primera temporada y uno la segunda, hubiese sido una historia mucho mejor llevada y mucho mejor cerrada. Creo que la segunda temporada, como digo, se quedó un poco ahí, en plan, como un poquito de relleno en gran parte. Y tampoco tiene un final así muy potente que te justifique, ¿no? Que haya 3 tomos más. Con lo cual, no ha estado mal, el dibujo sigue siendo precioso, ya simplemente por el tema artístico merece la pena leerlo y mirarlo, pero bueno, podría haber estado mejor. Y lo último que leí este mes fue Mi amigo Capricornio, que es un manga que solo tiene un volumen, y la historia va a girar en torno a un asesinato. No os digo mucho porque es un manga solo y os va a desvelar mucho, pero os recomiendo que lo leáis, se lee súper rápido. Todas esas personas que quieran adentrarse en un manga y aún le cueste un poquito porque tengan ideas preconcebidas de lo que es el manga o que no les va a gustar, leerse este porque se lee súper rápido, es un thriller, es súper interesante, es súper sorpresivo y no sé, a mí me gustó mucho. Me lo leí súper rápido, me lo leí del tirón. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero no haberme enrollado mucho, que creo que sí. Espero que me contéis los libros que habéis leído este mes, espero que vuestro mes haya sido un poquito más bueno en el sentido de que el nivel sea más estable, ¿no? Que he tenido muchos picos. Pero bueno, no ha estado mal tampoco, me ha gustado y nada, que eso, que lo que queráis en comentarios, que gracias por verme, gracias por suscribiros y hasta el próximo vídeo.